Hola, Hola, hola María José, muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy en esta celebración del Día del Libro. Estamos muy contentos, otro 23 de abril más para celebrar este día maravilloso y los libros que nos acompañan, por supuesto, todo el año. Mi nombre es Trinidad Castro, soy escritora de libros infantiles, trabajo además hace muchos años en Fundación Educacional Oportunidad, donde trabajamos también con los libros de forma constante a través del trabajo que realizamos en nuestros programas. Así que siempre un día del libro es una oportunidad para celebrar, aun cuando nosotros celebramos la existencia de los libros todos los días, ¿cierto? Eh, Me acompaña María José Camiroaga. Ella es psicóloga educacional, pero además es escritora también de libros infantiles. Y tal como decía la invitación, tal como dice el título de este evento también, hoy estaremos conversando sobre literatura y emociones, desarrollo socioemocional de los niños, las conversaciones que podemos tener a partir de los cuentos, sobre todo en los niños más pequeños, ¿cierto? Hablábamos ujú, con María José que es algo de todas las edades, pero que también acostumbramos más a los niños más pequeños que están quizás aprendiendo a reconocer sus propias emociones. sí. Así que les damos la bienvenida a este evento. Queremos, sí, es algo que yo siempre hago cuando hablo de libros y el uso que le damos a los libros con fines educacionales. Nunca puedo dejar de decirlo, que para mí como escritora, me imagino María José, para ti también, para todos como lectores, el primer fin de la literatura, el primer fin de un libro debería ser siempre la entretención, independiente de todo lo que hagamos después, pero esa puerta de entrada siempre debería estar relacionada con el placer, con el gusto y con la entretención de leer. Sí, de todas Entonces, maneras. habiendo aclarado eso, que para mí, y yo sé que para la Fundación es algo muy importante a la hora de pensar en la buena literatura para niños, me encantaría, María José, que nos pudieras contar un poco sobre ti, presentarte quizás, y sobre este tránsito también, y esta doble función que cumples tanto como psicóloga y como escritora. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar acá acompañándolos y nada, pues bueno, me presento, soy María José Camiroaga, soy psicóloga y la verdad que todavía como que no me acostumbro al título de escritora, pero me encanta, pero me estoy como recién acostumbrando. Em, Bueno, yo soy psicóloga hace muchos años, trabajé mucho tiempo también en un colegio y atendiendo pacientes que también sigo haciéndolo, ¿ya? Y el año pasado, a partir de todo lo que empezó a pasar con el tema del coronavirus, de la pandemia, se me ocurrió escribir un primer cuento. La verdad es que nunca me imaginé que iban a salir otros más, como una herramienta para poder ayudar a las familias y a los niños en el fondo a entender lo que estaba pasando. El primer cuento fue con el inicio de la pandemia, entonces me llegaba por el colegio donde trabajaba, los papás, los niños y también los niños que atendían la consulta particular, que en el fondo estaba siendo difícil poder explicar lo que estaba pasando, sobre todo a los niños más chicos, y los papás también estaban bien asustados de que cuánto le decían, cómo se lo decían, porque me decían, y si le digo eso, a lo mejor se va a asustar, se va a poner muy ansioso. Entonces, fue una forma de poder apoyar y aportar en ese tiempo difícil que estábamos y estamos en verdad pasando. Y ahí nació el primer cuento de Clementina, que es Clementina y el coronavirus, donde intento en el fondo poder dar respuesta a la necesidad de esos papás y poder entregarle también la respuesta a todos los niños que no estaban entendiendo muy bien todo lo que estaba pasando, el contexto en que estábamos viviendo. Y después seguí escribiendo según las necesidades que me fueron llegando también en el fondo del medio. Los siguientes cuentos, por ejemplo, el que sigue está bien relacionado con el tema de la ansiedad, ese. El Clementina está confundida,
Y fue porque me empezaron a aparecer muchos papás planteándome que sus hijos estaban con algunas conductas ansiosas y esto era normal en el contexto que estábamos pasando, cómo lo podían abordar. Entonces, desde ahí, desde la necesidad, fue que fueron apareciendo los cuentos de Clementina. Así que el Está enojada fue al final de la primera cuarentena, que ya llevábamos harto tiempo encerrados, y los niños se empezaron a poner bien irritables, porque en el fondo ya había pasado la novedad de estar con los papás en la casa, de no ir al colegio, se dieron cuenta que además no era tan tan increíble como se lo imaginaban, quizás como una continuación de las vacaciones, sino que habían clases online, papás trabajando en la casa, entonces, claro, y además con la falta de movimiento, la falta de tener relaciones sociales, los niños se fueron poniendo muy irritables. Entonces ahí apareció el Clementina está enojada. Y así fueron apareciendo los distintos cuentos. Así que ahí fue un tránsito como natural y que se dio, la verdad, sin buscarlo, pero como encontré ahí un espacio donde se puede aportar y donde se puede ayudar a muchos niños y muchas familias. Así que esa fue la decisión de seguir desarrollando el proyecto de Clementina, el poder llegar a tantos niños y aportar. Y además algo súper importante que quizás demuestra que en realidad el tratar de aportar y ayudar a los niños de Chile y de Latinoamérica, porque además entiendo que el cuento fue un éxito también en Latinoamérica, el primero y me imagino que los otros también, es Sí, que estos primeros libros de la serie, los que tienen más relación con el coronavirus, con la cuarentena, han sido además distribuidos de forma gratuita, sí, se usaron mucho en colegios, sí, así. psicólogos, papás. Sí, ha sido, la verdad que ha sido muy impresionante. Cómo se ha podido difundir, porque como los libros están en mi página en el fondo y se pueden descargar de forma gratuita, lo han podido descargar de todas partes del mundo y en verdad ha sido bien impactante verlo. Yo tenía un link en mi página antes que está asociado a los cuentos y aparecían los países que lo descargaban y lo han descargado en más de 20 países, los cuentos. Entonces te juro que eso es muy impresionante. Ayer, por ejemplo, me invitaron en un colegio en República Dominicana para celebrar el Día del Libro y estaban haciendo el Día de Clementina. Y te juro que fue muy impresionante. Habían niñitas disfrazadas de Clementina, estaban trabajando con el libro de Clementina Descubre lo Positivo. Entonces, después de que yo los saludara, iban a cocinar la receta porque en el cuento salía que Clementina había cocinado con su mamá. Entonces, en verdad ha sido muy lindo, ha sido un proyecto que, nada, pues que me llena de alegría, la verdad, y de satisfacción. Así que, muy Qué bien. bueno, sí. A nosotros nos encanta, lo hemos compartido en la Fundación, somos fan también de los libros y esperamos nuevos cada vez. Y, Sí, y van a ir yendo, saliendo. yendo un poquito más allá sobre, en el fondo, el trabajo que podemos hacer, independiente de tus libros, de los libros en general, pero el trabajo que se puede hacer con la literatura infantil, desde tu rol de psicóloga, desde el rol que nosotros podemos tener como padres, por ejemplo, como docentes también, para abordar justamente estos temas, las emociones, porque claro, en estos libros, en los libros que tú hiciste y en varios libros, hay muchas editoriales que tienen ciertas colecciones en donde hay una emoción muy evidente, Sí, o el libro se construye en torno a una emoción y son libros que uno muy fácilmente puede utilizar con fines educativos. sí. Pero si pensamos en los libros más en general, eh, ¿cuáles son, primero, como lo que se puede hacer con la literatura infantil para estos temas y cuáles son los beneficios también de trabajar estas temáticas con los niños a través de la literatura infantil? Sí. Bueno, eso lo conversamos el otro día. Yo te mencionaba que incluso la idea mía de escribir fue porque yo ocupo muchos libros en la consulta para apoyar en el fondo a los niños y poder trabajarlo. Con cualquier libro que nosotros le leamos a los niños podemos ir trabajando el desarrollo emocional. Como tú decís, hay algunos que son más expresamente de algún tema específico, alguna emoción específica,
pero cualquier cuento, cualquier libro, nosotros podemos aprovechar y trabajar todo lo que es el desarrollo emocional. Y eso la verdad es que es bastante fácil de hacer si uno va metiéndose en esto y va informándose, porque, por ejemplo, al intentar que nuestros niños piensen cómo se sintió determinado personaje en la situación en que estaba viviendo, cómo se hubiese sentido él en esa situación, o vamos poniéndole nombre a las emociones que siente ese personaje en una circunstancia específica, y desde ahí podemos empezar a tener toda una conversación en torno a las emociones. Eh, yo creo que eso, como mencionábamos antes, se puede hacer con cualquier cuento, con cualquier libro, y se puede generar fácilmente un espacio donde podamos hablar de las emociones, podamos ir conociendo y podamos ir desarrollando en el fondo el desarrollo emocional en nuestros niños. Y en ese sentido, ¿cómo lo ves tú a la hora, por ejemplo, de seleccionar un libro? Porque yo sé que, por ejemplo, hay cierta emoción que yo tengo que trabajar con un niño. Y lo pienso no solo desde el rol de psicóloga, porque quizás desde tu rol de psicóloga también es más fácil identificar cuál es la emoción que debo trabajar más o menos con ese niño, pero uno como papá que tiene, no sé, 3 niños de repente, todos revoloteando, cada uno con sus propios temas y sus propios problemas, Sí, pucha, a veces ni siquiera uno es capaz de reconocer realmente, oye, ¿cuál es realmente esta emoción? A mí me cuesta reconocer mis propias sí, emociones. ¿Cómo le voy a sí, estar pidiendo además a mis hijos que reconozcan las de ellos o yo reconocer las de ellos? Y sí, además seleccionar un libro en donde yo vea que está esa emoción. Entonces, desde la formación de un psicólogo, quizás incluso de una educadora, por ejemplo, que tienen muchísima experiencia con muchísimos sí. niños, eso podría ser algo más fácil o más evidente, pero para un papá que quizás no sabe tanto de estos temas, el solo hecho de pensar, pucha, tengo que escoger un libro para tener estas conversaciones, ya puede Sí. significar una barrera o un De problema. todas maneras, sí. No, Entonces, perdón, dale. sí. No, de todas maneras, y eso es lo que me pasó un poco a mí, y también por eso los cuentos de Clementina son así como bien expresos y bien concretos en lo que buscan trabajar, porque en el fondo siento que, como decíamos antes, cualquier libro sirve para trabajar el desarrollo emocional, pero de repente hay algunos que uno tiene que darse una vuelta y quizás hay que saber dónde uno quiere llegar y tener como un poco más de conocimiento. Pero la idea, por ejemplo, bueno, de muchos libros y dentro de ellos los que yo he estado escribiendo, es que esto sea bien explícito, entonces que no implique que el papá tiene que guiar o la profesora quizás tiene que guiar esa conversación para llegar al lugar que quieren llegar, sino que ya está como expreso en el libro, está de forma súper concreta. Ok, entonces quizás si uno no maneja tanto el tema de las emociones, uno podría pensar para comenzar a trabajar con los niños, en buscar libros en donde se ve esa emoción claramente y Sí, ya después con la práctica podemos ir pensando en libros en donde, como dices tú, uno se da la vuelta un poquito más larga, a veces son los mismos niños los que hacen un comentario y te dicen, oh, se reconoció en ese personaje sí. y yo como adulto, por ejemplo, no lo había visto. Sí, de todas maneras. Sí, es mucho más fácil empezar trabajando los libros que son de los temas puntuales, ya sea de situaciones o de emociones puntuales, porque en el fondo es una lectura mucho más guiada. Entonces, claramente facilita el trabajo de poder generar esas conversaciones y generar esos espacios para ir desarrollando el tema emocional. Y en la práctica, cuando yo digo ya, vamos a leer un libro, un buen libro, insisto, que tenga calidad literaria, que esté bien escrito, que sea bonito, atractivo para los niños, pero desde el minuto en que yo digo, ok, vamos a trabajar con un libro con mi hija de 4 años y vamos a leer y nos ponemos a leer el cuento y la emoción. Ese proceso en particular, ¿cómo es? O sea, ¿cómo yo como papá o como educador debo hacer en ese proceso? ¿Voy parando en la lectura y haciendo preguntas? ¿Qué tipo de preguntas? Con los niños más pequeños que quizás su expresión oral
no está tan desarrollada, cómo podemos ir trabajando esas cosas, ¿se puede o no se puede? Como en la práctica ya aterrizando, entrando en el libro, ¿cómo podemos ir trabajando las emociones a partir de la lectura? Sí, mira, yo creo que siempre se puede, independiente de los chiquititos que sean, ya teniendo el lenguaje presente, o incluso un poco antes, uno puede empezar a trabajar con los libros, y se trabaja de distintas formas según la edad. Con los más chicos probablemente uno se apoya mucho más en lo que es imágenes y uno puede ir relatando el cuento quizás de forma un poco más sencilla, un poco más resumida. Con los no sé, 4 o 5 años, uno puede ir leyendo el libro, pero haciendo pausas entre medio, generando preguntas de las cosas que nosotros queremos, en el fondo, generar espacios de reflexión. Con los más grandes ya se puede leer quizás el libro completo y generar esos espacios de preguntas al final. Y así, yo creo que depende un poco de la edad. Ahora, si bien creo que hay cosas que uno puede hacer que son comunes a todos los espacios, o sea, a todas las edades, perdón. Si uno quiere, por ejemplo, generar conversaciones, claramente, ojalá estemos en un lugar tranquilo con nuestros hijos, que no nos interrumpan mucho, un lugar que sea como positivo en el fondo, ojalá como medio regaloneado, donde no tengamos apuro y tengamos espacio para poder generar estas conversaciones, hasta donde los niños no lleven, porque de repente uno dice ya, yo creo que me voy a demorar, no sé, entre que leo el cuento y generamos una conversación chiquitita, alcanzo ahora, después tengo una reunión, pero ahora alcanzo. Pero de repente los niños se van dando una vuelta mucho más larga y van preguntando sobre otras cosas, y es importante que tengamos ese espacio para poder contestar tranquilas, para poder seguir esta reflexión hasta donde los niños nos lleven, que de repente, como tú decías, como nosotros ni nos imaginamos y nos llevan a otros lados, y quizás no se identificaron con el personaje central que nosotros pensamos que iba a ser, sino con otro personaje. Entonces, claramente el poder estar en un espacio tranquilo, sin interrupción, un espacio positivo, con tiempo, creo que son cosas súper importantes para poder trabajar con la literatura. María José, y dijiste algo que me parece muy interesante y quizá a lo que no estamos tan acostumbrados, porque por ejemplo nosotros en la Fundación trabajamos y los profesores en general trabajan mucho con el hacer preguntas, como papá también. Decimos, bueno, vamos a leer el libro y yo te voy a hacer preguntas. A veces es medio difícil pensar en qué tipo de pregunta uno tiende a hacer estas preguntas cerradas, como el niño está enojado, que el Sí, personaje estaba enojado y el niño como que puede decir sí o no nomás, no hay más sí, opciones. Entonces nosotros siempre decimos, oye, que las preguntas sean abiertas y que ellos identifiquen, o sea, que yo le sí. pregunte cómo se siente el personaje, que ellos identifiquen. Pero tú dijiste ahora, y lo planteaste de una forma que me parece muy interesante, que es dar el espacio para que sean ellos quienes hacen las preguntas y Ujú. no necesariamente nosotros. Y quizá nuestra formación o deformación nos lleva a, cuando queremos que los niños expresen algo, a nosotros hacer las preguntas. Sí, Pero quizás también hay que plantearlo al revés para poder hacer que las conversaciones sean realmente fructíferas y que los niños realmente reflexionen, porque se reflexiona también al plantear una pregunta, no solo al ya, responder. de todas formas. Y yo creo que, claro, de repente uno puede empezar con preguntas abiertas como dando un pie de entrada, pero ahí mismo con las cosas que uno responde, o con las cosas que los niños responden, van generando ellos mismos preguntas acerca de sus reflexiones. En algún minuto deja de ser una conversación acerca del cuento y empieza a ser una conversación a nivel personal, a nivel emocional, a nivel de vivencias como individuales. Entonces, de todas maneras, el poder darle un espacio para que los niños vayan como reflexionando a partir de las conversaciones es súper importante. Y en ese sentido, pienso también en qué tan preparados nosotros podemos estar para esas preguntas, porque me imagino que si estamos trabajando con los niños un tema con relación a un trauma, con relación al duelo, por ejemplo, la muerte de alguien,
Mm. los niños comienzan a hacer preguntas, ¿qué tan abierto estoy yo para hacer preguntas que quizás también son dolorosas para mí como adulto? Sí, Y que sí. quizás yo no estoy preparado todavía para enfrentar o para responder o para tener esas conversaciones. Sí, yo creo que hay libros que son sobre temas puntuales, por ejemplo, como hablábamos, el tema del duelo, que son libros que tienen un contenido detrás que quizás es importante de manejar y quizás como adultos debiésemos manejar ciertos lineamientos de dónde llevar esa conversación, de qué cosas podemos o cómo podemos planteárselo de la mejor manera y ya esos temas son quizás un poco más difíciles. Eh, no así con todos los otros libros donde uno puede hablar de forma mucho más relajada y donde uno recuerda experiencias que no necesariamente son dolorosas. Pero creo que efectivamente hay cuentos donde debiésemos intentar informarnos antes. Eh, Aunque claramente no es difícil, porque en el mismo tema del duelo, si nosotros, o sea, si el niño está viviendo un duelo, probablemente nosotros como papás también debemos haber perdido a alguien cercano. Entonces, como papá también tenemos poco espacio eh, mental y emocional para poder hacerlo, pero en el minuto que nos sintamos preparados para hacerlo, de repente es bueno buscar ciertos lineamientos, cierta asesoría, eh, de cómo podemos responder de mejor forma y cómo enfocar con los niños el tema. Quizás estas mismas conversaciones nos pueden llevar a veces a darnos cuenta de necesito ayuda de un profesional, necesito que mi hijo pueda, o sea, yo no puedo darle todas las Sí, respuestas, quizás nos permite entender más en profundidad lo que el niño se está preguntando, lo que el niño está pasando y también somos capaces de reconocer nuestras propias limitaciones como padres para abordar ciertos temas de los sí. que no sabemos tanto. Bueno, yo te comentaba antes porque yo siento que esto es muy importante en el fondo y ahí sí, como papás de repente, pucha, no tenemos la herramienta y no tenemos por qué tenerlas tampoco, si nadie nos preparó de cómo hablar con nuestros niños un duelo, por ejemplo. Entonces, a mí me pasó que empecé a escribir un cuento de duelo, que es un cuento que voy a sacar ahora, y decía, ¿cómo le transmito a los papás este apoyo? Porque en el fondo no basta con leer el cuento y a pesar de que el cuento tiene, como han sido los otros, son como bien concretos en dónde llevar la conversación, qué cosas podemos hacer, incluso hay algunas intervenciones terapéuticas que podemos hacer con nuestros niños, pero me parecía que todavía faltaba. Así que en los cuentos que estoy escribiendo sobre temas así difíciles, donde uno necesita más información, le estoy poniendo, por ejemplo, un código QR que los papás pueden, donde pueden descargar un pequeño marco teórico y donde viene como un lineamiento general de qué cosas nosotros debiésemos responder, cómo debiésemos abordar esos temas, preguntas difíciles que nos pueden hacer los niños, que de repente uno dice como, "Oh, ¿y aquí qué le respondo?". Están como pregunta y respuesta, así como pensando en eso mismo, en que probablemente, por ejemplo, en un tema de un duelo o una separación de papá, los adultos también están muy afectados y no tenemos el espacio para empezar a buscar marcos teóricos y de repente tampoco la disposición de empezar a leer un libro completo de duelo infantil. Entonces, para poder facilitar ese trabajo, es que como configuré de esa forma esos libros. Sí. Y, o sea, me parece una herramienta increíble, sobre todo cuando a veces no tenemos los medios, por ejemplo, de ir como familia a una terapia para abordar estos temas o que nuestros hijos puedan ir a un psicólogo para abordar estos temas. Y a veces esto me hace preguntarme, porque esa herramienta que tú estás describiendo, como un set de preguntas a partir de un libro, no es común. O sea, no todos los libros traen eso, muy pocos traen eso. Sobre todo porque volvamos un poco a esta idea de que en general la literatura infantil no está, o a veces incluso uno piensa en que el general de la literatura no debería estar hecha con ese fin exclusivo, sino que es un fin como posterior a la lectura y posterior queremos un buen libro, un libro que nos entretenga, que nos guste leer. Sí. Entonces, me pregunto, o sea, uno puede incluso a partir de estas conversaciones meter las patas
y hacer más daño que bien a partir de las conversaciones que tiene con los niños, considerando que, claro, uno tiene cierto criterio para decir, no, hasta Sí, aquí llego y sí. estoy parando, pero uno podría desencadenar cosas que no esperaba y que pueden generar más daño que beneficio. Yo bueno, depende, depende del adulto que aborde el tema, porque uno dice, claro, un adulto con cierto criterio no debiese pasar. Ahora, hay adultos que pueden estar muy afectados también y responder desde ahí. Entonces, empezar quizás a contagiar a los niños con la misma pena, empezar a traspasar cosas, es complejo. Y como yo te decía, esto es una herramienta que lo hice en verdad pensando en los casos que eh, hay un duelo sano, por ejemplo, una separación de papás sana y donde necesitan como una ayuda extra. O sea, estos cuentos por ningún caso pueden reemplazar una terapia o, o lo que el niño necesite finalmente. Pero creo que sí es una ayuda y sobre todo pienso en los niños, que son muchísimos, que no tienen la posibilidad de hacerlo, porque en el fondo tener una terapia para un hijo es un desgaste importante en cuanto a lo económico, a lo emocional, al tiempo. Entonces de repente siento que entre nada y poder aportar desde acá es mejor esto, es mejor tener algo en el fondo. Eh, pero siento que yo creo que si está bien sintonizado con su hijo, uno debiese responder sin dificultad en el sentido de que no van a hacer más daño, ¿ya? De repente uno también, y es súper importante que como papás de repente sentimos que tenemos que tener la respuesta a todas las preguntas, y no es así. Uno también le puede decir a su hijo, ¿sabéis qué? Esa pregunta que me hiciste es muy buena y la verdad es que no sé cómo respondértela. Busquemos ayuda, que alguien nos pueda decir cómo podemos, qué te puedo decir sobre esto, cuál es la mejor forma de entregarte esta información. Y está bien, y es súper válido. Si nosotros no tenemos por qué ser los superhéroes frente a nuestro hijo y tener todas las respuestas a todas las preguntas y saber todas las cosas que nos preguntan, somos humanos también y tenemos limitaciones como todo. Entonces, creo que en ese espacio de poder vincularse con nuestro hijo, uno empieza a darse cuenta igual cuando, como estamos entrando en un terreno que no estoy segura y que quizás es mejor dar una vuelta, pensarlo un rato y después responder o incluso preguntarle a alguien y después responder y es súper válido también. Y quizás en este escenario en particular, pandemia, coronavirus, eso ha sido más evidente para todo el mundo, como docente, que no, o sea, los profesores, la educadora, nadie les enseñó ni les dijo cuál es la mejor manera de abordar lo que le está pasando a sus niños ahora, que están en la casa. Como papá, nadie nos dijo cómo lidiar con lo que nosotros estamos sintiendo, con lo que nuestros niños están sintiendo. De todas Entonces es algo maneras. que se puede extrapolar en el fondo a todo, a nuestra vida Todo. profesional. Sí, de todas maneras, a todo. Y es súper válido decir, ¿sabéis qué? No sé, lo voy a averiguar. Ahora además nosotros tenemos, los que tienen niños, tenemos las clases online y de repente no está la profesora para poder responder la pregunta y, o sea, matemáticas yo la vi hace mucho tiempo y nunca más me relacioné mucho con ella. Entonces como, mira, no tengo tan claro, pero déjame buscarlo. Porque uno no está preparada para responder todas las preguntas desde todos los ámbitos, desde todos los conocimientos, porque es imposible al final. Cada uno va especializándose en distintas cosas y puede aportar desde ahí. Así que, de todas maneras, yo le he dicho en esta cuarentena muchas veces a mis niños, es que no sé, pero le podéis ir a preguntar a tu hermano que lo pasó el año pasado, y yo creo que él sabe mucho más que yo en eso. Oye, y me parece interesante como pensar que quizás el demostrarle a los niños también que está bien el no tener toda la respuesta es un aprendizaje mayor, porque finalmente tú De les todas estás maneras. enseñando
Está muy lindo, mi amor. Espera que mi hija me está mostrando unas cosas. Me está mostrando las fotos, los videos que saca. Entonces, quizás, claro, ese es el gran aprendizaje, más que en realidad cómo se resuelve ese problema matemático que tu profesora te puede ayudar. Está bien no saber y Está aprender a perfecto. manifestarlo, digamos. Sí, y está perfecto de repente también decir, bueno, además de no saber, yo también me equivoco. O sea, de repente yo empiezo y trato de hacer los ejercicios con mi hijo, que es un método de matemática completamente distinto al cuando a mí me enseñaron. Entonces, no, pues mamá, si no es así, te equivocaste. Sí, tienes razón, me equivoqué. Y sí, y somos humanos y no tenemos todas las respuestas y nos equivocamos, y así como yo no tengo todas las respuestas, tú tampoco las vas a tener, tú también te vas a equivocar, y en el fondo somos todos humanos, y creo que ese es un gran aprendizaje junto con el poder manejar la incertidumbre, que creo que ha sido también algo que ha costado en esta época. Uno está acostumbrada a seguir con la rutina que tienen el día a día, no, mañana van al colegio, después hacen no sé qué, y ahora no sí o sí, porque las preguntas son como, mamá, ¿cuándo vuelvo al colegio? No sé. No sé y nadie sabe, pero lo vamos a ir viendo. En el fondo, el poder sostener la incertidumbre de nuestros niños y mostrarles que vamos a tener que improvisar de vez en cuando, de que la incertidumbre, si bien no es cómoda, tenemos que aprender a convivir con ella. Y no solo con respecto al coronavirus, también muchas veces en la vida pasa que uno no tiene las respuestas y no sabe tampoco cuándo las va a tener. Sí, sí, de todas maneras. Bueno, todos estamos aprendiendo, parece, en estos tiempos. De todas Oye, maneras. María José, y volviendo un poco a la idea de los libros y a eso que mencionabas antes de que es mejor abordar ciertas cosas con los libros a no hacerlo del todo, ¿qué Mm. libros recomiendas tú para trabajar ciertos temas delicados, como habíamos hablado, quizás el duelo, que quizás ya puede ser un poquito más complicado, pero el manejo de la rabia o el enojo, vemos que nuestros niños están súper irritables también, quizás la ansiedad. Mm. Si tienes alguna recomendación de título específico que nos Sí. puedan ayudar un poco a trabajar algunas de esas emociones. Sí, mira, yo el tema del duelo ocupo muchísimo un libro que se llama El árbol de los recuerdos, ¿ya? Que encuentro que es un libro muy bonito, es sobre un zorro, no sé si lo he leído, pero es de un zorro en el fondo que está en el bosque y un día en el fondo aparece como durmiendo, ya no se mueve más, y el resto de los animales del bosque, que son sus amigos, empiezan a recordarlo y a decir cosas sobre la vivencia que han tenido con él. Entonces me gusta como este enfoque de que la persona que en el fondo muere, igual sigue viva dentro de uno y sigue con los anécdotas. Y al final el libro termina un poco como planteando eso, porque empieza a aparecer una flor, una pequeña planta naranja, porque el zorro era naranja, y los animales se dan cuenta que cada vez que recuerdan al zorro y cada vez que recuerdan las anécdotas, la planta crece con más fuerza. Entonces termina siendo un gran árbol que los acompaña de otra forma, pero los sigue acompañando. Entonces creo que es un mensaje súper lindo, que en el fondo sí, en una pérdida, lo físico se pierde, pero no se pierde lo otro. Mientras nosotros rememoremos a esa persona, les contemos a nuestros niños, contemos las anécdotas, esa persona de todas maneras sigue viva entre medio de nosotros. Entonces creo que es un mensaje como bien esperanzador además, que no se queda solo en el dolor, sino que es lo que podemos trascender desde la pérdida. ¿Ya? Con respecto al enojo, yo hay un libro que me encanta, pero es bien antiguo, ya no lo logré encontrar en papel, que se llama Vaya Rabieta, un libro español. Y después encontré uno que se llama Soy un dragón, que también me gusta mucho, porque en el fondo en ese libro que va hablando explícitamente de la rabia, y va abordando de cómo se siente el cuerpo, de cómo me voy transformando,
de cómo termina esta rabia como un poco apoderándose de los niños, de mí, y cómo desde ahí es difícil manejar cuando uno ya está muy desbordado, se termina transformando en un dragón que tira los juguetes en el fondo, y el mismo dragón se da cuenta, pucha, que es difícil que alguien me quiera así en el fondo, o ser agradable así, y va pasando como por todas las fases hasta que logra regularse con la ayuda de los papás. Entonces, siento que es un libro que puede ayudarnos a hablar sobre esta emoción, a mostrarle todo lo que pasa cuando uno se desborda de la rabia, a mostrar también a los papás que nosotros tenemos un rol súper importante en la autorregulación de los niños. Los niños no pueden autorregularse cuando son chicos porque tienen el sistema nervioso en el fondo todavía inmaduro, o sea, aunque a nosotros nos encantaría, no hay ninguna posibilidad de que lo hagan. Entonces nosotros tenemos que acompañar y tenemos que apoyar en este proceso. Ya cuando logran un desarrollo cognitivo un poco más elevado, es recién cuando pueden empezar a hacerlo. Entonces toda la etapa posterior somos nosotros que tenemos que ayudar a regularlo. Entonces me gusta que aparezcan los papás ahí también y que en el fondo este dragón se empieza a calmar con los abrazos y con los cariños de los papás. Oye, y además qué interesante también esa idea de ir como plasmando cómo la emoción se observa también en esos cambios físicos, porque a veces Sí, cuando nosotros trabajamos con los niños más chiquititos, les decimos, anda viendo cómo te pones en el fondo, sí, qué pasa en ti, que se te acalora la cabeza, que te sientes así como que no puedes estar quieto. sí. Entonces, que esos mismos indicadores les pueden a ellos ir permitiendo reconocer, esto es rabia. Esto es súper importante porque en el fondo es el reconocimiento emocional desde lo más básico, porque es súper importante también que nosotros para poder reconocer las emociones estemos conectados con lo que nos está pasando, con nuestras señales del cuerpo, en el fondo, para poder ir yendo como a diferenciar la emoción, reconocer esa emoción. Entonces, como todo ese correlato físico también es muy importante y en pocos libros aparece, en el fondo, y como tú dices, o sea, cuando uno va y aborda a un niño con una emoción o quiere desarrollar las emociones, uno no, pocas veces le pregunta ¿y cómo se siente tu cuerpo cuando estás enojado? O cómo se siente, no sé, te pasa algo en tu cuerpo cuando estás triste, cómo sientes la tristeza en tu cuerpo. Entonces creo, y son pistas súper importantes para reconocer la emoción, y además, que es lo otro que te decía, que nos ayudan a estar conectados con lo que nosotros estamos sintiendo. Como muchas veces funcionamos un poco desconectados, como de repente cuando los adultos estamos muy estresados, no sé, nos puede empezar a doler la guata o la espalda o el cuello, y uno dice, ah, ya, bueno, sí, me duele el cuello, pero le doy y sigo adelante. Y eso también es importante, pero también es importante decir, chuta, me está doliendo la guata, me está doliendo el cuello, parece que estoy estresada, me voy a tener que cuidar más, voy a tener que hacer cambios. Uno como está como bien como seteada para seguir nomás. Y creo que es una parte esencial del autocuidado el que nosotros podamos leer las señales de nuestro cuerpo, parar ahí y hacer cambios, según lo que nuestro cuerpo nos dice. Sí, súper importante, como dices tú, como que es lo último a lo que ya cuando ya no nos podemos mover, es como, sí, Exacto. parece que mi Sí. cuerpo me había estado avisando y yo no le había hecho Po. caso. Y al final uno no le hace caso y termina así, termina o enferma o ya no me puedo mover, como decís tú, tengo que ir a la clínica para que me pinchen no sé qué, eh, cuando era mucho más fácil pararlo antes. Mm. Oye, y sobre esto mismo, sobre como esas señales, ¿qué pasa, por ejemplo, con algunas emociones que se dan o se ven muy distintas según cada niño? Por ejemplo, la ansiedad, yo quizás pienso que a veces en un niño la ansiedad
yo la puedo observar porque el niño está, ¿cierto?, súper como hiperkinético, no se puede quedar tranquilo, pero en otro niño porque ese niño está un poquito más retraído. ¿Cómo podemos trabajar un poco con esas emociones que quizás no son tan evidentes como la rabia o el enojo o incluso la tristeza, sino que están como ahí, que varían y dependen mucho de cómo las podemos observar? O sea, yo en mis propias hijas, por ejemplo, veo que la ansiedad en una se manifiesta de una forma y en otra se manifiesta de otra forma completamente distinta. Sí, ¿Qué pasa sí. con ese tipo de emociones no tan evidentes? Mm. Yo creo que ahí, bueno, como tú dices, yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad que uno tiene, el temperamento de los niños en cómo expresamos la emoción. Eh, la ansiedad puede tener distintos indicadores y súper, o sea, no sé, pueden ser muy diferentes y uno puede decir, no, ¿sabéis qué? Ya, ella estaba ansiosa, pero yo me di cuenta porque se está mordiendo las uñas, pero él que está irritable no creo que sea ansiedad, cuando sí puede serlo. Eh, entonces creo que lo importante ahí es poder conectar realmente con los niños, intentar leer lo que les está pasando, darnos espacios para tener conversaciones con ellos. Te veo que estás muy enojado, ¿qué será lo que te tiene así? Y de repente los niños nos dicen, no, pero es que no entiendo nada en clase Zoom. Y uno dice, claro, no es enojo, es que está ansioso, es que está nervioso con esto. Entonces, desde ahí yo creo que uno puede ir comprendiendo lo que está pasando. Y ahí, bueno, ya que estábamos hablando de los cuentos, hay un libro de la ansiedad, por ejemplo, que a mí me encanta porque en el fondo va un poco al trasfondo de la ansiedad. La ansiedad surge cuando nosotros sentimos que no somos capaces de hacernos frente a algún estímulo, ¿ya? Eh, Toda la ansiedad viene desde ahí, es como el correlato más básico. Entonces, o vemos que este estímulo es tan grande, es tan tremendo que no vamos a poder superarlo en el fondo. ¿Y qué empieza a pasar ahí? Empezamos a evitarlo y esto se transforma en algo mucho más grande porque en el fondo le vamos dando poder a esta situación que efectivamente nos vamos convenciendo de que no podemos superar. Entonces hay un cuento que se llama El koala que podía, que lo encontré, la verdad, de pura suerte, buscando y buscando cuentos para poder trabajar. Y es muy lindo porque es de un koala que vivía arriba de un árbol y todos los amigos del bosque lo van a buscar. Y el koala dice, no, mejor no, no te preocupes, me voy a quedar acá en mi árbol, en el fondo como lugar seguro, pensando que le podía pasar algo abajo, o que quizás no lo iba a pasar tan bien, o que le iban a meter goles, distintas cosas, hasta que un día llega un pájaro carpintero y bota el árbol, ¿ya? Y sale como el koala así como aferrado al árbol hasta el final, hasta que ya está en el suelo, ¿ya? Y cuando ya está en el suelo, no le queda otra que enfrentar la situación, que enfrentar en el fondo el jugar con los otros animales, el estar en esa situación a la que él le temía, y empieza a darse cuenta que lo está pasando muy bien. Entonces se da cuenta que él sí podía hacer las cosas que él pensaba que no había tanto riesgo como él pensaba y que lo estaba pasando muy bien además. Entonces es como una invitación en el fondo a enfrentar este estímulo que nosotros estamos viendo que quizás es mucho para mí, porque estamos como disminuyendo nuestras posibilidades también. Vamos viendo como que nosotros no somos capaces de hacerlo cuando es muy posible que sí lo seamos. Y a lo menos tenemos que intentarlo. Y ya con el intento uno va disminuyendo la ansiedad, porque dice, ya, ok, sí, mira, no me resultó, pero sí me resultan otras cosas, pero lo intenté, no queda como esta como nebulosa de un tremendo estímulo que no podemos enfrentar. Entonces creo que es un cuento súper interesante para trabajar con los niños. Sí, Sí, muy interesante la historia y también quizás esa idea de, claro, es la incertidumbre, es la timidez a veces sí, también, o esos rollos sí, mentales que uno se pasa, los que te impiden dar como ese paso y tomar esa decisión. absolutamente. Y desde ahí la ansiedad se mantiene en el fondo hasta que no podamos enfrentarlo. Y creo que también este es un cuento que se puede trabajar con el tema de la timidez social, o sea, todo el tema
con más dificultades sociales, con la timidez. Dijo, oye, mira, si a lo mejor te das cuenta que pasa lo mismo. A lo mejor, y a lo mejor no lo vaya a pasar tan bien al principio, quizás te va a costar un poco y te vas a tener que esforzar, quizás, pero tenemos que intentarlo. Mm, ¿Sí? qué Y que bonito. en el intentar uno puede llevarse grandes sorpresas también. Buenísimo. Es súper interesante porque cuando tú lo piensas, cuando tú lo dices y verbalizas esto, yo voy imaginando ese libro y cómo el relato de verdad puede ir guiando esa conversación y es mucho más fácil porque eso para mí es la gracia de la literatura, ¿no? Como estas imágenes concretas de las que yo me puedo agarrar y empezar a tirar los hilitos y empezar a generar otras conversaciones que si no tengo una imagen concreta, Sí, eres tú el ejemplo. Y a sí, nadie, en el fondo, personificar el ejemplo en el niño en cuestión, en la niña en cuestión, es complejo porque implica que quizás te sientes atacado, quizás te sientes, pero esta idea como de en un otro, sí. de ir tomándolo como en un otro, me parece muy interesante y es algo que yo veo también, bueno, yo contaba al principio que yo también escribo libros para niños, Sí. y yo veo las preguntas que a mí me hacen los niños. Te contaba antes de que saliéramos al aire que tuve una visita ayer de escuela en un colegio y un niño me dijo, ¿por qué los monitos tienen rasgos humanos? Y ahí hablábamos como, bueno, pero ¿cómo reconoces tú la emoción? Y empezábamos a hablar de que los personajes principales tienen rasgos humanos porque pasan por muchas emociones y eso nos ayuda a identificarnos. Entonces, Sí. yo creo que si uno pudiera como, y quizás para ir cerrando también, pensar en cómo la literatura nos ayuda a trabajar esto, eso también es un punto súper importante, como De todas tenemos maneras. una imagen y tenemos un personaje específico sobre el cual reflexionamos que no somos nosotros mismos. Sí. Podemos reconocer en otros ciertos elementos y ahí los podemos conectar con nosotros. De todas maneras, yo creo que lo que tú dijiste es súper cierto, o sea, trabajar desde el ejemplo, no sé, cuando, no sé, uno quiere trabajar la rabia con los niños, con los ejemplos de ellos mismos, claramente los niños se ponen a la defensiva, se empiezan a justificar y no logramos abordar el tema finalmente porque empiezan a incluso a enojarse de nuevo, porque uno le está mencionando esas cosas. Entonces, cuando es un otro, cuando está fuera, es mucho más fácil poder reflexionar acerca de eso y después uno puede tomarlo. Cuando se está enojando, por ejemplo, uno puede decirle, oh, te estoy poniendo igual al dragón del cuento. Y en el fondo es mucho menos amenazante que uno le diga, o mucho más amable, que uno le diga, oye, ya, pero ¿hasta cuándo? O sea, mira cómo estáis de enojado. Es otro mundo, son otras cómo se desencadena la situación en el fondo, porque cuando uno le dice, oye, está como el dragón del cuento, incluso el niño puede tranquilizarse y quizás incluso poner a reír. Pero cuando uno le dice, mira cómo está y estáis demasiado enojado, eso genera más resistencia de todas maneras y más rabia. Entonces, el poder verlo fuera es una tremenda gracia y también nos ayuda mucho en todo lo que es la empatía, en el fondo, en decir, mira, a él le pasó esto, por eso se siente así. Es importante que nos pongamos en el lugar del otro cuando, como tratar de entenderlo. Entonces, como tratar también de, además de reconocer mi propia emoción o la propia emoción del niño, que el niño también entienda que hay personas fuera que también sienten cosas, que por algo reaccionan de otra forma, que es importante para poder comprenderlas, tratar de ponerse en su lugar e ir desarrollando así de a poco todo lo que es el tema de la empatía también. Sí, no, de todas maneras, súper. Oye, bueno, vamos a ir cerrando, se me pasó volando la hora. Volando. Eh, pero nada, me encantó la conversación. No sé si tienes alguna recomendación final o algún mensaje final para la gente que nos está viendo, para los profes también, las educadoras que están en este proceso tan difícil de tratar de conectar con sus niños a distancia, además. No solo Sí, conectar con sus niños, conectar con sus papás, ayudar a que los papás conecten con los niños. Una dificultad ya, pero como multiplicado por tres.
Entonces, no sé si tienes alguna recomendación para ellos también, y bueno, para todos los que están viendo. Yo creo que como recomendación desde mi profesión, eh, nada, invitarlos a conectar con los niños. Yo sé, no está haciendo tiempos fáciles para nadie, a ningún nivel, y por lo mismo uno tiende a centrarse más en la dificultad que uno está teniendo, pero invitarlos a conectar con los niños que tampoco lo están pasando bien. Y que somos nosotros los adultos que aunque tampoco estemos bien o aunque estemos con muchas cosas, los que podemos en el fondo contenerlos en eso. Entonces, eso, una invitación a hablar de las emociones, a tener conversaciones sobre lo que está pasando, a generar conversaciones sobre las dificultades y espacios de contención y de poder vincularse con ellos. Súper. Yo creo Bueno, que los invitamos a todos a seguir a María José en sus redes sociales. Además, es muy activa, sobre todo además en estos días del libro. Así que si quieres comentar dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrar información sobre ti. sí, la red social que en verdad más manejo, bueno, en Instagram y Facebook, y me pueden encontrar como psicóloga, con P al principio, punto María José Camiroaga. Y también tengo la página web donde pueden descargar los cuentos de forma gratuita, los cuentos de Clementina con el coronavirus, y si les interesa, reservar los próximos que vienen, que es www.elmundodeclementina.cl. Ese es Perfecto. más fácil que mi nombre, así que tuvimos que buscar distintos dominios porque mi nombre es un poco largo y el apellido un poco complejo y todos lo escriben con O además, y el mío es con U. Pues, María José, muchísimas gracias por este tiempo, por tus libros que son maravillosos, que tenemos la certeza de que le han servido a muchos profesores, educadoras y también a muchos padres y madres en estos tiempos difíciles. Muchas gracias por esta conversación y yo creo que vamos a seguir en contacto. Al parecer Sí, tenemos para feliz. rato con esto, ojalá que no, pero Ojalá que hablando, no, sí, ojalá podamos seguir en contacto hablando más y por reflexionando otras más. cosas, sí. Sí, sí, sí. Sí, de Bueno, todas maneras. No, feliz, muchas gracias por la invitación. Me encantó también poder darnos este espacio para reflexionar acerca de la literatura y de la importancia de los cuentos y todo lo que podemos hacer con ellos. Así que, gracias. muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao.